Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Desafío 2019. Hoy un programa que no te podés perder ni un segundo porque en 3 minutos va a estar sentado con José Nathanson y conmigo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros de la Nación, y va a aclarar todas las medidas. Atención, porque hace un rato nada más el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo dando nuevas medidas que por ahí todavía no escuchaste. No podés perderte esta entrevista exclusiva con Santiago Cafiero en pocos minutos, sentado aquí con nosotros, está allí detrás de cámara poniéndose el micrófono, y ya vamos a estar con Santiago Cafiero, le vamos a preguntar sobre todas las medidas. Vamos a intentar aclarar todas las medidas, toda la polémica, el tratamiento, además cómo va a ser, se presenta mañana esta super ley. Bueno, hay detalles que todavía vos no conocés y que vas a conocer ahora, así que no te pierdas todas las novedades sobre las medidas importantísimas del gobierno, es el puntapié inicial, la base fundacional del gobierno de Alberto Fernández. Todo eso en 3 minutos nada más, no te lo podés perder. Y después, también con José, también con un grupo de politólogos, vamos a hablar sobre la construcción simbólica de este presidente que ha elegido a una figura especial en la política argentina, que es Raúl Alfonsín. ¿Por qué elige Alberto Fernández a Raúl Alfonsín? ¿Por qué? ¿Qué mensaje quiere transmitir el presidente de la Nación con la figura, por supuesto importantísima, de Raúl Alfonsín en nuestra historia democrática luego de la dictadura? Así que de todo eso vamos a hablar, no te lo pierdas. En un minuto ya estamos con el jefe de gabinete de ministros, ahí está sentándose, Santiago Cafiero. Ya venimos, vamos. Bueno, y vamos a arrancar, por supuesto. Bienvenido, José. Pablo, buenas noches, ¿cómo vamos? Bueno, nos vamos a dar un lujo que es poder analizar todas las medidas con el jefe de gabinete de ministros, nada más y nada menos, y vamos a empezar por las que acaba de relatar el presidente de la Nación hace un ratito, nada más, en un canal de colega. Bienvenido, Santiago Cafiero, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Bueno, lo vamos a tratar a usted como corresponde. No, no me trate de usted, por favor, te pido. Bueno. Que antes no me trataban de usted. No, así pero ahora que sí, no, porque no lo hagan ahora. Lo impone el cargo. Lo impone el cargo, es así, no lo podemos elegir nosotros. Santiago, a ver, ¿qué considera usted que es lo más importante de lo que acaba de anunciar el presidente de la Nación? Tal vez podemos empezar por los bonos. ¿Cómo van a ser los bonos? ¿A quién le corresponden estos bonos? En primer lugar, creo que lo más importante que el presidente definió hoy y tomó la decisión de exhibir de alguna manera cuáles eran sus medidas, tiene que ver con, primero, poner a la Argentina en su real dimensión. ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos encontrando un gobierno? ¿Cuál es la situación en la que nosotros estamos encontrando un país? Y en las medidas extraordinarias que hay que tomar en un momento extraordinario de la Argentina. Esa es la realidad. Entonces, ¿eso implica un reconocimiento de que por ahí hay medidas no simpáticas? Sí, claramente. Hay medidas que tienen que ver con poder generar las herramientas necesarias para que ese cambio de prioridades que el presidente dijo y exhibió durante toda la campaña, fueron prioridades que él permanentemente dijo: voy a trabajar para que los jubilados estén mejor, para que aquellos que han perdido el trabajo lo recuperen, para que las pymes vuelvan a poder producir nuevamente, que los comercios se vuelvan a abrir, que esas lonas que tapan las máquinas de las fábricas se quiten y las fábricas vuelvan a funcionar. Es decir, voy a detener esa caída tremenda que existió durante estos 4 años del empleo. Voy a detener la caída de la economía. Él permanentemente fue diciendo esto durante la campaña y ahora, bueno, obviamente esas son las prioridades de su gobierno, así lo dijo en la Asamblea Legislativa, y necesita las herramientas necesarias ahora para llevar a cabo esas prioridades. Bueno, llevar a cabo esas prioridades implica, naturalmente, tomar decisiones. Y a veces tomar decisiones, cuando uno no las pone en la real dimensión, en la situación en la que está, a veces pueden
molestar a algunos. Y eso es lo que nosotros entendemos que quizás sucedió, por eso nos parece muy importante que el presidente haya hoy tomado él en primera persona y haya él manifestado qué es lo que se quiere hacer con esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de una emergencia. Entonces, todas estas medidas que se toman son en el marco de una emergencia. Nosotros estamos en emergencia, estamos actualmente, ¿no? Sin la ley, digamos. Estamos en emergencia social, en emergencia alimentaria, son las emergencias que están declaradas, ¿no? Estamos en emergencia económica, claramente. Tenemos un default virtual de la deuda, una deuda que se debió haber pagado y se reperfiló, quiere decir que se va a pagar el año que viene, digamos. Ahora, Santiago, para la gente que nos está mirando, que está muy ansiosa con el tema bonos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser estos bonos anunciados hoy por el presidente? Bueno, son las prioridades que tiene el presidente, que han sido, bueno, enfocarlas en los sectores que más han perdido, que más deteriorado tienen su poder adquisitivo de pensiones, jubilaciones o salarios, digamos, ¿no? En esa línea ha identificado que, bueno, los jubilados de la mínima cobren un aporte extraordinario de 5.000 pesos, ahora en diciembre y otro en enero. Eso nos parece que 10.000 pesos en total, ¿no? Por eso nos parece que es importante rescatar, porque hay un esfuerzo que es un esfuerzo de todos los argentinos, un esfuerzo tributario de todos nosotros, digamos. Sí. Porque los recursos salen de algún lado, y esto hay que poder explicarlo. A todos nos duele que 1 de cada 2 chicos menores de 14 años sea pobre en nuestro país. Bueno, eso hay que resolverlo, y eso se resuelve con recursos, con capacidad tributaria. ¿AUH? La AUH va a tener un refuerzo de 2.000 pesos fijo para todos los beneficiarios de AUH, todos los destinatarios de esa política. Es una política universal, que es un derecho en nuestro país. Bueno, esa política ese derecho va a tener una asignación puntual de 2.000 pesos para todos. ¿Por hijo o por madre? Una madre que tiene 2, 3, 4 hijos. No, es por hijo, es por AUH. Claro. O sea, si una madre tiene 3 hijos, bueno, cobrará el monto, los 3, digamos, ¿no? Claro. Después también estamos poniendo en funcionamiento esta propuesta de campaña y que Alberto Fernández siempre lo marcaba y decía que era parte de esta discusión ética y moral que tenemos que tener en Argentina, que es la discusión del hambre en nuestro país. Como un país productor de alimentos puede tener hambre, puede haber en su población habitantes, vecinos, ciudadanos que se saltean comidas, que tienen mala alimentación. Mucho de eso recae en los chicos, mucho de eso luego se transforma en dificultades cognitivas. Sí, claro. Cuando siempre decimos que lo más importante, que el futuro son los niños, bueno, hagámoslo. Bueno, Alberto Fernández planteaba esto durante su campaña, y para nosotros la es una discusión, claro, es una discusión que queremos ahondar, porque ahí va la tarjeta con este programa Argentina contra el hambre. Ahora, me llama la atención, ya lo lanzan el miércoles. Ya está, eso ya se está trabajando. Y obviamente, si inicia en algún lado, en algún momento tenés que iniciar, y con alguna población objetiva tenés que iniciar. Bueno, la definición de Alberto fue trabajarlo esto en la ciudad más pobre de la Argentina, donde más golpeó esta crisis, que profundizó un programa económico que fracasó, que es Concordia. Que es Concordia. Sí. ¿Y van a seguir territorio por territorio? ¿Cómo es la implementación? Sí, eso se va a ir avanzando. Obviamente que esto hay que iniciarlo en algún momento para después llegar a todos, ¿no? Claro. Esto de iniciar en Concordia para nosotros es importante. ¿Quién la va a recibir, la tarjeta? Las madres que tienen un embarazo de 3 meses hasta niños de menores de 6 años. Es acumulativo, digamos, ¿no? Si tiene un embarazo de 3 meses, un niño, 2 niños, bueno, y va a tener montos diferenciados. Y esto es importante que se pueda tramitar estas tarjetas. Que solo sirven para comprar alimentos. No vas a comprar otra cosa. Y esto es clave, esto es clave, porque para nosotros es importante también esto, rescatarlo. La idea de esto es que sea una política pública que no solo trabaje sobre los que menos tienen, pero sino también que se transforme en un elemento virtuoso de las economías. Y acá es importante poder rescatar que esto va a ser una política que va a reactivar parte del consumo, y eso va a ir
a esta rueda que nosotros queremos reactivar. Que es el la rueda almacén de barrio. Exactamente, el almacén del barrio, que el almacén de barrio tenga una nueva fuerza de compra, que eso se transforme en mayores productos. No hay, en ese sentido, Santiago, ¿no hay un riesgo de que, dada la concentración de algunos segmentos del rubro alimentación, un refuerzo por este lado vaya directo, o sea, las empresas aprovechen para ir a precio, llevarlo a precio? No, por eso nosotros estamos muy confiados en que se entiende cuál es la filosofía de todas estas políticas, que tienen que ver con que hay sectores a los que les pedimos un esfuerzo extra, pero que ese esfuerzo extra va a derramar rápidamente sobre los sectores que menos tienen. Si nosotros queremos un país más próspero, tenemos que empezar por los que peor están. Y creo que lo vamos a poder lograr. Y lo que decís vos, José, me parece adecuado. Nosotros en parte estamos trabajando en paralelo con un nuevo acuerdo de precios cuidados que va a estar implementándose en breve. Son acuerdos que se están cerrando en este momento, con más de 400 productos que van a tener también van a estar enmarcados en este programa. Y eso nos parece importante rescatar, porque en definitiva, de alguna manera, lo que nosotros mostramos es que cuando el Estado realmente se pone a disposición de mejorar una política pública, cuando el Estado se pone a disposición de los más humildes, estas cosas funcionan. Pero ya están monitoreando precios para que no haya avivada, ¿no es cierto? Sí, bueno, todavía, los acuerdos se están generando. Por ejemplo, el día de hoy, una cuestión que no es alimentaria, pero sí hace a la canasta de los argentinos, que son los medicamentos. El día de hoy se anunció una rebaja en los medicamentos del 8%. No solo dejar los medicamentos como están, sino rebajarlos Y se congelan hasta fin de enero, ¿tengo entendido? Los medicamentos, sí. Hay un plazo más todavía. Pero en ese plazo va a venir el famoso acuerdo social, ¿no es cierto? Que va a incluir acuerdo de precios. Bueno, nosotros estamos trabajando también en paralelo lo del acuerdo social. El acuerdo social son mesas donde nosotros vemos que hay discusiones que son centrales para encontrar cuál es el rumbo adecuado para el desarrollo económico de la Argentina, y en esa mesa se tienen que sentar los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, ¿no? Los productores de alimentos, los comerciantes también, digamos, todos los que hacen la ciencia y la tecnología, nuestros profesionales. En ese sentido nosotros tenemos que ser claros de que cuando el presidente convoca a un gran acuerdo, a un nuevo contrato social, cuando se está convocando a esto, se está convocando a todos y a todos los argentinos. Hay una versión sobre un supuesto acuerdo político con Roberto Labaña para acompañar el paquete de leyes o la ley, ¿no?, que se presenta mañana. ¿Es cierto? Con Roberto nos une un diagnóstico, quedó bastante claro durante la campaña. Con su espacio político también, un diagnóstico sobre políticas económicas que lo único que hacían era acentuar la crisis económica, políticas económicas, un programa económico que fracasaba y que lo decíamos nosotros y también lo decía el espacio político de Roberto Labaña. Así que en ese sentido, independientemente de los acuerdos legislativos que puedan existir o no, yo lo desconozco, lo que sí nos une con ese espacio es una mirada de país con respecto a favorecer la industria nacional, a defender el trabajo, a defender a los que trabajan y a los que producen. Hoy también hubo un salto del dólar blue, se fue a 73 pesos, ¿eso sorprendió o ya lo consideraban una consecuencia inevitable del dólar turista y demás? No, lo que pasa es que las cotizaciones paralelas se dan cuando uno tiene un cepo cambiario. Y este cepo nosotros lo hemos heredado. Lo hemos heredado porque se despilfarraron las reservas del Banco Central. Esa es la realidad. Hoy la Argentina no tiene dólares. No tiene dólares. La Argentina no tiene pesos para dinamizar su economía y no tiene dólares tampoco. Y esto hay que decirlo con claridad. Este es parte del fracaso del gobierno de Macri. Y nosotros estamos iniciando hace muy pocos días un gobierno con mucha expectativa, con mucha esperanza, con un grado de responsabilidad muy grande. Nos habrán visto que estamos de sol a sol trabajando y así lo queremos. Porque confiamos mucho en el equipo que se ha conformado y que lo vamos a poder sacar adelante. Ahora, entendamos el grado de situación en la que estamos. Hay una herida muy fuerte en la Argentina. Hay una herida, la deuda es una herida muy fuerte, muy profunda en la Argentina. Es una deuda
pública, hay una deuda externa muy grande que se ha agravado, pero también hay una deuda social muy fuerte en Argentina. 40% de los argentinos están debajo de la línea de la pobreza. Eso nos tiene que doler, nos tiene que llamar a una reflexión. Esa es la peor deuda. Pero claro que es la peor deuda. Santiago, vos hablabas hace un rato de lado de exigir, de pedirle a la sociedad una contribución mayor en un momento difícil y empezar por los que les fue mejor en todo este tiempo. El presidente anunció una recomposición de retenciones ante el fin de semana. ¿Los sorprendió la reacción de las entidades agropecuarias? ¿La tenían prevista? ¿Cómo están viendo eso? No, porque es lógico que cada sector puje por sus espacios y por lo que ellos entienden como un plan de desarrollo de su sector. A nosotros nos parece lógico. Lo que nosotros llamamos es a ese campo dinámico que en el 2001 fue parte de los que sacaron el país adelante. Santiago, sobre esto habló el presidente en el día de hoy, lo vemos, lo compartimos y después lo discutimos. A ver. Existen, son las retenciones que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos es hacer lo que se hizo en toda la economía, es actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Bueno, las entidades del campo lo que dijeron es, nos habían prometido que iban a hablar con nosotros antes de tomar medidas, ¿no es cierto? ¿No se habló o sí se habló y por qué? Primero hay que entender que esta medida que se tomó fue una medida que tiene que ver con recomponer los valores que ya estaban, las alícuotas que ya estaban a partir del año pasado, a partir del 2018. Las alícuotas eran las siguientes: había una porción que eran movibles, 18%, y otro porcentaje que eran fijas, que después se puso arbitrariamente una cotización de 4 pesos por dólar, a $1 en ese momento a 36 pesos. Como el resto de la economía que acompañó esas devaluaciones, lo que nosotros hicimos simplemente fue quitar esa restricción. Ahora las alícuotas son las mismas que puso Macri. Claro, sacaron el tope, digamos. Sacamos ese tope, porque ese tope estaba puesto cuando el dólar estaba a 36 pesos. Claro, eso es lo que dicen Hoy ellos. está a 63. Ellos dicen, nos pusieron este esquema Macri en el 2018, pero iba a llevar a que bajaran inevitablemente, porque no pensaban que iba a terminar la inflación, ¿no es cierto? En cambio ahora vuelven a pagar lo que ellos pagaron en el argumentan que tienen arranque. costos dolarizados que también le subieron también. Bueno, Digo lo que dicen, ¿no? Bueno, no, y está bien, y es atendible, digo, yo quiero que quede claro esto. Nosotros somos un gobierno de diálogo que ya hemos convocado. El día de hoy el ministro Basterra se juntó con las entidades, se juntó con todas las entidades, no solamente con la mesa de enlace. Hay muchos federaciones y organizaciones que están por afuera de la mesa de enlace y son parte del enclave que trabaja la tierra en nuestro país, digamos. Y trabajó sobre estos aspectos. ¿Puede estudiarse una segmentación para productores más pequeños? Sí, claro, eso está previsto. También está previsto que las retenciones que hoy están en el 30% se eleven 3 puntos más. Ese es el proyecto que está yendo mañana. Eso contempla al el Congreso. proyecto de ley. Perdón, esto quedaría que soja 33, trigo No. y maíz Se 15. faculta. La facultad. Siguen 30, se facultan 3 puntos más, que serán parte de una negociación y un acuerdo en esta mesa a la que convocaremos a todos los sectores. ¿Para todo producto, incluido carne, por ejemplo? No. Esto es para Soja, trigo y maíz. el complejo oleaginoso exportador. Perfecto. El proyecto que ustedes están mandando, Santiago, al Parlamento de esta gran ley que contempla diferentes aspectos. La aspiración de ustedes es que el proyecto salga tal cual lo escribió el Ejecutivo. ¿Van a estar abiertos a que se introduzcan modificaciones? ¿Cómo va a ser esa dinámica? Sí, nosotros somos respetuosos del tratamiento que se va a dar en el cuerpo legislativo y naturalmente que tenemos urgencias, por eso llamamos a sesiones extraordinarias y por eso mandamos este paquete de medidas. Ahora somos respetuosos de que es la casa de la democracia y ahí se deben debatir estas propuestas y estas ideas, con lo cual nosotros no obturamos el debate. Pero quieren que salga rápido, me imagino. Pero pretendemos que salga rápido, sí. La gente también está esperando, porque se habló, un aumento de salarios. Esto a la gente que nos ve, por supuesto, les preocupa muchísimo.
¿Tiene esta ley un anuncio de aumento de salarios o algo parecido? ¿O eso viene después? ¿Está contemplado? No, lo que se faculta, pensemos que estas leyes lo que hace es facultar al Ejecutivo a que tome medidas, claro. ¿no? En el caso de las jubilaciones, por ejemplo, o en el caso, bueno, medidas extraordinarias también, como los beneficios de AUH, o poner un programa rápidamente a funcionar, o en el caso de la emergencia sanitaria, ¿no? De comprar medicamentos, vacunas, teniendo en cuenta el brote de sarampión que hemos tenido, teniendo en cuenta que viene ahora, lamentablemente, el momento más álgido con respecto a la lucha contra el dengue. Entonces, en esa línea se necesitan tener herramientas. Pensemos también que acá nosotros teníamos un presupuesto para el 2020 presentado por el oficialismo, el exoficialismo, que estaba totalmente subestimada las metas, que tenía un déficit fiscal que no es, que aún al día de hoy todavía seguimos encontrando partidas subejecutadas, que seguimos encontrando gastos que no estaban registrados. Es decir, las cuentas públicas están muy frágiles, están en crisis. ¿Todo desordenado estaba? No, desordenado y ocultado. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que tomar medidas que son de estas características, que son medidas de emergencia. Sí, lógico, lógico. Porque tenemos que poner el país en marcha, porque tenemos que poner a la economía de pie. Y para hacer eso necesitamos herramientas. Santiago, el tema, ahora volvemos sobre las facultades extraordinarias, que parece ser el gran punto que cierta oposición cuestiona, ¿no? Pero mientras tanto, el dólar turista implica una serie de cuestiones técnicas, no sé cuánto podemos avanzar, pero por ejemplo la gente decía, bueno, las aplicaciones, ¿no? Yo sé que a mí me parece un cuestionamiento absurdo cuando estamos viviendo la emergencia con el hambre que hay. Las aplicaciones de ¿no? los teléfonos. Aplicaciones de teléfonos, Netflix, plataformas, esas cuestiones. Hasta el reclamo de un chico que se llama Gino Tubaro, que hace, no sé si lo viste, las prótesis, que dijo, bueno, me aumenta el producto y demás, ¿no? Cuestionamientos varios. Para lo que son importaciones de insumos no van a estar alcanzados, independientemente de que se hagan. Se tiene que hacer por vía de importación, ¿no es Sí, cierto? pero lo puede hacer a partir del banco también. Eso, va a haber una normativa que explique esto. Lo mismo para aquellos reactivos que necesite, por ejemplo, nuestra ciencia. Claro, lógico. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar armando de vuelta el Ministerio de Ciencia y Tecnología, grabando, tratando de generar los recursos que no hay para desarrollar nuestra ciencia y tecnología, y vamos a poner esto? O sea, lo que es el hecho imponible es más bien algo relacionado con el consumo. Con el consumo y con el turismo. Sí, porque, Pablo, nosotros tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros hacemos un gasto en dólares y lo pagamos en pesos, alguien lo paga en dólares. Sí, el Estado. Con dólares que salen del Banco Central. Claro, sí. Y esos dólares que salen del Banco Central nos cuentan mucho a todos y a todas las argentinas. Los pasajes aéreos que le preocupan al grupo de empresas aéreas que operan en la Argentina, incluido aerolíneas. La compra de un pasaje al exterior, pero la compra yo la hago acá. Voy a la oficina de aerolíneas o de otra empresa que está en la Argentina, que tiene una oficina, y lo compro en la ventanilla acá en la República Argentina, para irme a Estados Unidos. ¿Está grabado? Te vuelvo a insistir. Si el gasto es en dólares, aunque yo lo pague en pesos, es sobre ese gap. Porque de hecho, si el gasto lo hago en dólares y lo quiero pagar en dólares, no pagaría el impuesto, por ejemplo. Okay. Pero esa empresa después requiere de dólares porque transfiere dólares. Si va a Miami, necesita dólares. Si requiere de dólares, entonces sí está grabado. Bueno, el tema Netflix que le preocupa a todo el mundo. Está grabado. Está grabado, va a estar grabado. Sí, porque se paga en dólares en realidad. Claro, si uno lo ve en su resumen, si uno lo paga en su tarjeta de crédito, ve que está en la columna de gastos en dólares y después está convertido. Bueno, esa diferencia es un costo extraordinario. Nosotros tenemos que poder explicarle a todos los argentinos y las argentinas que ese es un costo que implica quitar dólares que no van a ir a la producción, que no van a ir a generar empleo. No, está clarísimo. Tema facultades y que se van, extraordinarias. que quedan en el extranjero. No, por que supuesto. está fenómeno que lo hagan, ¿eh? Con esto vuelvo a insistir. Digo, nosotros no somos un gobierno que quiere prohibir ni mucho menos este tipo de cuestiones. Lo que decimos es que, que dado que eso implica una capacidad extra desde el punto de vista
de capacidad de consumo, bueno, lo que le pedimos es que hagan ese esfuerzo extra. Clarísimo. Facultades extraordinarias. ¿Qué alcance van a tener? Eso le preocupa a cierta parte de la oposición que lo cuestiona, ¿no? ¿Hasta dónde? Y además, ¿por cuánto tiempo, no? Bueno, las facultades extraordinarias en realidad implican la asignación de partidas. No es más que eso. Implican la posibilidad, en este caso, de darle las facultades al presidente de que otorgue, por ejemplo, este aumento a las jubilaciones. Ahí están las facultades extraordinarias, no están en otro lado. Y aparte están porque ha habido muchos fallos de la Corte, desde aquellos superpoderes a lo que hay hoy, digamos. Estos no son superpoderes. No, estos son, es una capacidad que va a tener el Ejecutivo de asignar y reasignar partidas. Y generar aumentos. Ahora, si Santiago, hiciera por caso. ejemplo, si hay que modificar algún impuesto, no retenciones, porque retenciones no son técnicamente un impuesto, pero por ejemplo impuestos sobre bienes personales, que entiendo, ¿eso sale por ley? Eso sale por ley, por eso va a la ley ahora. Ok. Si O sea, no, no eso podría no hay salir. una facultad delegada No. para que el jefe de gabinete No. o la No. FIP lo toque, digamos. No, lo que hay es, en última instancia, se otorga la facultad, pero en un rango. Es decir, bueno, usted puede aumentar el impuesto en este rango. Y ya que estamos, ¿qué tienen pensado en relación Bueno, a ¿qué es lo que va a suceder? Lo que yo les comentaba de retenciones. Hoy las retenciones Claro. son 30%, las que Sí, todos vemos, ¿no? sí. Son 30%. Lo que se le va a pedir al Congreso es que nos otorgue la facultad de aumentar 3 puntos más. Y en el caso de bienes personales, de duplicar el de 0,25 a 0,50 en el Pero estrato siempre, más bajo. sí, pero siempre contemplando las mismas referencias que hay hoy. Por Es decir, ejemplo, 18 millones para una exactamente, vivienda particular. 18 millones, si es vivienda unifamiliar no paga, es decir, Si tenés hay la varios plata componentes. en caja de ahorro, no está incluida. Exactamente. Y después también sí, lo que grabamos, hacemos un gravamen extraordinario para quienes tienen estos bienes o títulos o depósitos en el extranjero. Porque nosotros lo que buscamos es que eso vuelva Y si al los país. traen, se los perdonan, digamos. Sí, claro, se condona. Y eso es un impuesto nuevo, ese sería un impuesto nuevo. Eso es un gravamen extraordinario sobre bienes personales. ¿Y de, digamos, ¿no? ¿Y de cuánto sería más o Es menos? un poco más. Un poquito más de bienes personales si la tenés afuera. Sí. Y Bueno. si la traes, no te lo cobran. Y si la traes no te lo cobra. Si lo traes no te lo A cobra. traerlo. Con esto hacemos un llamado a todos los exfuncionarios macristas que tienen toda la plata en el extranjero. Parientes también. Y Van a parientes lograr- que pueden confiar que este modelo sí va a funcionar. Duhovne No va a confiaron en traer el la plata. anterior, pueden confiar en este. Duhovne va a traer la plata finalmente, ¿eh? Esperemos. Se podía. No era tan difícil, ¿eh? Bueno, no sé, José. No, tengo una pregunta más sobre, me interesa tu mirada, Santiago, sobre el diálogo con la oposición. ¿Ustedes creen que va a haber posibilidad de cooperar con un sector de la oposición? ¿Cómo están mirando eso? ¿Ya estuvieron hablando? ¿Ya tuvieron contacto? Sí, la oposición también es parte de este país, de un país que está atravesando esta situación, que nadie está contento con lo que está sucediendo, que todos entienden que el gobierno anterior, algunos hacen algún estiramiento y tratan de encontrar algo bueno, pero en líneas generales todos saben que fue un fracaso, digamos. Todos saben. Fue un gobierno que fue un fracaso. Entonces, en definitiva, bueno, hay que arremangarse y hay que dar vuelta a la página y trabajar todos para adelante. Son todos dirigentes políticos que tratan de hacer las cosas bien y entendemos nosotros que van a acompañar un gobierno que recién inicia y que lo que está pidiendo y solicitando son ciertas herramientas para poner el país en marcha. Nosotros tenemos que hacer y tenemos que poder conseguir mejorar la calidad de vida de los argentinos todos los días un poco más. Todos los días un poco más. En cuanto a calidad institucional, entiendo que el pliego de Daniel Rafecas va a ser enviado al Senado como Procurador General de la Nación, ¿correcto? Sí, se está iniciando el trámite, sí. Bueno, ¿y cuándo más o menos calculan? Y son procesos que demoran un poco, pero se está iniciando el trámite. La verdad, esto corre por cuenta mía, me parece una decisión espectacular, realmente. Bueno, y Félix que Kraus. muchos esperábamos. Félix ¿eh? Kraus también. sí. ¿Qué cargo va a ocupar Santiago Félix Cruz? Sí, va a ser el titular de la oficina anticorrupción. ¿Qué va a pasar con la AFI? La gran pregunta. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con la AFI. Dicen que cosas terribles pueden pasar si no se nombra ya mismo a alguien en la AFI. Bueno, no pasa eso primero. Lo que se va a hacer con la AFI es nombrar un interventor, que será esta semana, que ya están trabajando los equipos más administrativos,
Lo que pasa es que lo que se quiere hacer es presentar un proyecto para normalizar la AFI. A ver, se había avanzado mucho cuando se pasó de la CIDE a la Agencia de Inteligencia. Sí, con Cristina, una escuela, 2014. con una ley, con un marco normativo, transparentando los gastos reservados que tenía la agencia. Ahora, La primera medida que tomó Macri fue volver a los gastos reservados de la Agencia de Inteligencia. La primera medida que toma Alberto Fernández es intervenirla y volver a transparentar los gastos. pero Santiago, dicen los que saben, los que saben mucho porque han estado ahí, que algún grado de secreto tenés que tener sobre los fondos porque Lógico. son operaciones algunas encubiertas. Sí, sí. Si no, Si estás persiguiendo a un narcotraficante y te tomas un café, no le vas a pedir la factura. No, claro, pero además vos dónde tenés los gastos depende de dónde tenés los agentes también y cosas así. Eso está claro que se mantiene, ¿no? Sí, claro. A ver, el punto es tener una agencia de inteligencia adecuada a un régimen democrático, a un régimen donde, en definitiva, siguen siendo funcionarios públicos. Obviamente que no los va a aplicar, si se quiere, la norma o la ley de acceso a la información. Sí, sí. Pero sí es cierto que eso tiene que tener un control. Sí, sí. Tiene que haber un control. Bueno, lo que nosotros hemos visto es que eso se ha descontrolado. Y eso nosotros lo tenemos que poder contar y tiene que ser parte de esta lógica que Alberto Fernández le imprime a su gestión, que es cuando él termine su gestión, van a ser en el 2023, van a ser los primeros 40 años de democracia en Argentina. Bueno, una de las deudas de la democracia, Sí, muchas, pero una de las deudas de la absolutamente. democracia son los servicios de inteligencia. Totalmente. Tenernos transparentados es importante. Santiago, a pocos días de haber asumido ustedes, estalla una violenta interna sindical en el día de hoy en la sede de la UTA con saqueos, con golpes. Bueno, fue un desastre lo que pasó ahí. Un poco, bueno, marca algo que ya viene ocurriendo, por supuesto, esto es una historia muy vieja. ¿Con qué criterio van a encarar estos conflictos? No, primero hacemos un llamado a los líderes sindicales, de que obviamente no protejan la vida, protejan a sus afiliados, protejan a la gente. No nos parece que estos sean los modos de resolver ninguna interna sindical. ¿Qué es lo que es? Es una interna sindical. Nos parece que hay mecanismos democráticos, que hay mecanismos de selección y que si hiciera falta deberían pedir a las autoridades que intervengan. Esto no ha sucedido. ¿Va a intervenir el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, sobre las ramales de colectivos que pararon sorpresivamente, etcétera? Nosotros estamos haciendo un llamado a la cooperación y un llamado a la reflexión de todos los implicados. Pensamos que se puede encontrar un mecanismo de diálogo y somos un gobierno que propendemos a eso. Pensamos que desde ahí podemos encontrar soluciones mucho más duraderas que a partir del ejercicio de la violencia. Bueno, de estas esperemos que no haya muchas más. Esperemos que no. Bueno, la pregunta que todo el mundo también se hace con respecto a la deuda externa, estoy seguro que no me la va a poder contestar esta, no me la va a querer contestar, pero la tengo que hacer igual. ¿Van a ser 4 años lo que va a pedir la Argentina de gracia? La Argentina tiene voluntad de pago, tiene vocación de pago, siempre lo ha hecho. Nosotros queremos pagar la deuda, necesitamos tiempo para poder pagar la deuda. Porque la deuda no se puede pagar a costa del sufrimiento de un país, a costa del sufrimiento de un pueblo, no puede pasar eso. La deuda no puede ser una herida que nos desangra permanentemente y que no podemos en ningún momento ponernos de pie para hacer lo que tenemos que hacer en nuestro país. Entonces la deuda no puede ser esa piedra en el camino del desarrollo argentino. Nosotros lo que necesitamos es que la deuda sea lo suficientemente adecuada como para que no impida el normal desarrollo de la Argentina. Nosotros queremos crecer para poder pagar. Ahora nosotros queremos pagar. Hay un deadline para plantear esa negociación porque hay un vencimiento fuerte, entiendo que en marzo, ¿verdad? Ahí Sí, bueno, nosotros tenemos obviamente todas nuestras herramientas de negociación ya desde antes de que Martín Guzmán entre al ministerio, ya estaba en contacto con acreedores y sobre todo también con el Fondo Monetario Internacional. Fue una reunión que también ya se hizo pública, sí. Que estuvo con Cristalina Georgieva, la titular del fondo. Pero nosotros queremos ser claros, la negociación va a ser una negociación
de cara a la sociedad, de cara a los argentinos. No va a ser una negociación que empeñe el futuro de nadie. Nosotros queremos tener los mecanismos necesarios como para poder negociar la deuda en buenas condiciones, así está establecido en esta ley, pero también lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, de que sea una negociación que no implique entregar el desarrollo y el futuro de la Argentina. Santiago, 2 preguntas más. La audiencia es tremenda, ¿eh? Nunca tuvimos este nivel de audiencia, así que la gente está muy interesada. Debe ser por la corbata. ¿Eh? Debe ser por la corbata. Sí, que nunca me un pongo. éxito tremendo. La moratoria para las pymes, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no para las personas físicas? Que también hay muchísima gente que no ha podido cumplir, sobre todo los profesionales independientes, los monotributistas y demás. Un montón de gente que ha tenido que dejar de pagar porque realmente no le alcanzaba para comer. Ha sido desastroso lo que ha pasado. Entonces, las pymes, por supuesto, me parece una prioridad fundamental. Pero las personas físicas no correspondería también extender esa moratoria. En principio estamos iniciando esta moratoria con las pymes porque necesitamos recomponer, primero porque son las más endeudadas, tienen un volumen de deuda muy grande. Necesitamos recomponer ese ejido productivo industrial para reactivar la economía y poner a la Argentina de pie nuevamente. Iniciamos por las pymes porque pensamos que son las principales generadoras de empleo en nuestro país. Iniciamos también por esos comercios que han tenido que ver mermadas sus ventas y no saben, y están muy angustiados, no saben si continuar con ese comercio abierto. Eso sería desastroso para nosotros. Que esos comercios cierren, que esas pymes cierren, serían desastrosos, serían no poder parar la caída de la economía. Entonces lo primero que hacemos es trabajar sobre ellos. También trabajar sobre planes de beneficio y programas de beneficio para esas pymes que tienen menos de 25 empleados, que son muchísimas en nuestro país. Queremos trabajar con ellas, ¿por qué? Porque de ese modo nosotros vamos a poder reactivar ese sector medio que ha sido también muy castigado. No nos olvidemos, el gobierno de Macri castigó y mucho a los sectores populares y a los sectores más pobres de nuestro país, pero también castigó y mucho a la clase media, a esa clase media trabajadora que se levanta bien temprano y que hace grande este país. Nosotros también le tenemos que dar una herramienta para que se sientan acompañados. Santiago, usted lo conoce muchísimo, a Alberto Fernández, ha estado al lado de él, bueno, desde hace mucho, durante la campaña. Dicen que cuando uno se sienta en el sillón de Rivadavia pasan cosas, ¿no es cierto? No es lo mismo estar sentado acá que estar sentado en el sillón de Rivadavia. ¿Cómo lo ha visto Alberto en estos poquitos días como presidente? Con mucha voluntad. ¿Es el mismo de siempre? Sí, es el mismo de siempre. Trabaja mucho, cuestiona mucho. ¿Está malhumorado? Exige. ¿Qué pregunta? No, malhumorado. Es buena no. pregunta esa, ¿eh? No, malhumorado no. Guarda siempre un buen talante y un buen tono. Pero pone presión. Y es muy adecuado siempre en sus modos. Porque la Argentina exige eso. Es verdad La que Argentina Macri- exige que nosotros hayamos trabajado todo el fin de semana. Sí, sí. La Es verdad Argentina que- lo exige, ¿no? A ver, obviamente que Alberto Fernández lo toma como una cuestión principal en su forma de vida, pero la Argentina exige esto. Sí, sí. Alberto no está pensando en irse de vacaciones. No, totalmente. Mauricio Macri a la semana de asumir se fue a vacaciones. ¿Es verdad que Macri iba 2 veces por semana nada más a la Casa Rosada? Eso dicen los empleados, yo no lo tengo corroborado. Me chusmearon por ahí, ¿es verdad? Eso dicen los empleados, que iba poco. Claro, si no tenía aire acondicionado y bueno, por eso no iba, no era porque no quería trabajar, era porque no andaba el aire. Porque no funcionaba. Santiago, una pregunta que quedó pendiente del principio de la entrevista, que es la cuestión jubilatoria en relación a la fórmula. ¿Qué se está discutiendo en relación a eso? ¿Van a querer cambiar la fórmula? Ahora se ajusta por inflación, supuestamente. ¿Cómo va a ser? Porque al mismo tiempo es un peso grande sobre el presupuesto. Entonces, ¿qué se se pasa a está pensando? estudio, nosotros pasamos a estudio la fórmula, porque fue una fórmula que fue muy inequitativa. Sí. Fue una fórmula que golpeó mucho a los de abajo de la pirámide. Sí. Y que después, de todos modos, desde el punto de vista del cuidado de nuestros jubilados, lo cierto es que una fórmula solamente atada a la inflación lo que hace es que siempre el jubilado corra de atrás. Y a su vez se retroalimente la presión inflacionaria. Entonces, cuando uno ve que esta fórmula se cambió
en el momento donde los jubilados podían haber crecido un poco más. En el 2017, ¿no? En el 2017, ¿por qué? Porque en el 2017 la fórmula que existía, hasta el 2017, era un promedio entre los salarios y el crecimiento económico del país. Sí. El único año que hubo crecimiento económico del país, Macri cambió la fórmula. El único año que Macri podría haber socializado con los jubilados ese crecimiento, él cambió la fórmula. Bueno, nosotros lo que vemos es que tenemos que cortar con esta lógica, tenemos que ver de qué modo replanteamos una fórmula que sea más equitativa y a su vez que los jubilados no pueden esperar. Por eso este bono y por eso estos aumentos que van a ser aumentos fijos hasta que terminemos de estudiar y hagamos una fórmula, es por 180 días, pero hasta que hagamos una fórmula que sea realmente definitiva y equitativa. Santiago, lo equitativo ahora es dejarlo ir a descansar. Sí. Ha sido muy amable, larga nota, ha tenido un éxito tremendo, una audiencia impresionante. Muchísimas gracias por seguir con interés el programa. Gracias por haber estado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y mucha suerte. Gracias. Gracias. Ya venimos enseguida.